¿Vos sabés cómo le decían a este señor? ¿Cómo? ¿No tenés el apodo de este hombre? No, recién pregunté. La Voz. Frank Sinatra. No, sí, Frank. Pero no sé cómo le decían. ¿Cómo le decían? La Voz. Ah, La Voz. Bueno, a mí hay canciones que, por ejemplo, él canta un éxito que no es de él, sino que es de Polanca, creo, que es My Way, que es Mi Vida, que también la canta Elvis Presley. Pero en realidad, si vos lo escuchás hasta por el mismo Polanca, vos decís, no, me quedo con la versión de Frank Sinatra. Son íconos de la música internacional, ¿no? Que nos van quedando. Nos vino hoy muy sesentoso este hombre, setentoso, ¿viste? El ritmo. No, mejor no digo. Iba a decir algo. ¿Qué vas a decir? Porque A ver, después me va. a ver, escuchamos. No. Ahí está, ahí lo tenés, escuchalo. I traveled each and every highway and more. Me ganó la meditación, porque si no ya me tomo un whisky acá y me pongo a escuchar a Frank Sinatra con Mi Vida y vos te vas, ¿viste? Bueno, no necesitas nada, te podés tomar un mate también, ¿no? Bueno, pero ahora con el una medida de whisky no vendría mal, ¿eh? Con el clima así. No tenés cara de herradura vos. No, recién. ¿Sabés por qué te digo, Mario? Porque recién decíamos que cuando éramos un poquito más chicos, un poquito más jovencitos, mayor de edad ya claramente, salíamos a los boliches, a las discotecas, como dicen, de pollera. Sí. Sin nada, sin cancán, y claro. Salíamos. Y ahora no. Pero ayer me dijo un señor, me lo crucé, y lo veo medio en camisa nomás. Y le digo, flaco, ¿no tenés frío vos? Me dice, no, ¿sabes? Te voy a dar una técnica, me dijo, para no tener frío. Escuchá, Sol, ¿eh? Y creo que tiene razón. ¿Qué es? Me dijo, bañate con agua fría. Le dije, vos estás chupado, con la gripe que tengo, me voy a ir a bañar con agua fría. Bañate con agua fría y no vas a tener frío. Y me acordé que cuando yo fui a hacer el cruce de los Andes a caballo, un día me tocó estar 11 horas arriba del caballo, en los Andes. Llegamos hasta el límite con Chile. Cuando llegamos al refugio militar de vuelta, había entrado una brasileña que usó el poquito de agua caliente que había, bañándose, y nos dejó a todo al viento, ¿no? Y la única que te quedaba era meterte en ese baño medio deteriorado, a bañarte con agua fría, y había un arroyo, no sé cómo se llama eso, no es un río, no es un arroyo, agua de deshielo que baja. Sí. Y yo me metí y me bañé ahí. Al principio te digo que me temblaban hasta los pelos de las cejas, más o menos. Al amigo lo andaba buscando porque no sé dónde se ocultó, pero no lo encontraba. Y bueno, después del rato ya me sentí mejor. Y después un día se cortó el agua caliente en mi casa y le dije a mi señora, si yo me bañé con agua de hielo en los Andes, sí, ¿qué no me voy a bañar con agua fría acá? ¿No? Así que cuestión de probar, Sol. No, pero después ¿No te qué? No sé, no te apareció nada. No, porque ahí dicen que el cuerpo es el que irradia el calor hacia afuera. Bueno, dejemos hablar de estos temas. Vamos a hablar de política en los últimos minutitos del programa. Está el referente del peronismo, kirchnerismo, que si bien fue con otro nombre, porque eso también sabe usar el peronismo, porque creo que con las intervenciones que ha tenido el Partido Justicialista no fue con sello propio, pero él es un hombre del kirchnerismo. Me refiero a Claudio Sacramento, que fue candidato a concejal en las últimas elecciones, y lo convocamos para hablar sobre la ratificación de la condena y el envío a prisión de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Claudio, ¿cómo te va? Te saludan Sol y Mario aquí en los estudios de Radio Iguazú. Buenos días, Claudio. ¿Qué tal? Buen día, Sol. Buen día, Mario. ¿Cómo andan? Bien. Antes de que sigamos con el tema de Cristina, vos en la lista que ibas como concejal, ¿llevabas candidatos a diputados provinciales? Sí, el frente estaba conformado, para aclarar un poco lo que vos decías, la intervención del partido, estaba conformado por varios partidos del campo nacional y popular, digamos, Unidad Popular, Partido de los Trabajadores del Pueblo, Partido de la Victoria, y el Partido Justicialista, por una cuestión administrativa,
más allá de que ya está intervenido, no hizo tiempo a conformar el frente, pero sí se manifestaron públicamente apoyando al frente, ¿no? Sí, aunque no no les dieron el sello, pero estaban todos los compañeros metidos ahí adentro. Exactamente, era una lista peronista. Bien. Y sí, teníamos candidatos, la primer candidata a diputada provincial es la Mónica Urina. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque más o menos unas 400 almas aquí en Puerto Iguazú votaron por tu lista candidato a concejal, pero en la elección de la categoría diputados aparece 0 voto. Y hoy la gente del Partido Libertario está denunciando de que le recurrieron muchos votos a diputados provinciales que ahora van a estar revisando, porque si la cosa se logra dar vuelta, el Partido Libertario mete un diputado más y en la renovación perdería un diputado en el escrutinio definitivo. Ajá. Bueno, el escrutinio definitivo arranca mañana, me parece, pero sí. Creo que el promedio fue más o menos así. No sé si nosotros sacamos algo de 430 y 415 para diputados. No estaban los votos de diputados porque estaban en las planillas. Pero acá me demuestra Sol que no están, que no están, dice 0 en la categoría de diputado provincial. Fiscalizamos todas las escuelas, y seguramente, en el caso de que sea necesario, enviaremos las planillas firmadas a Posadas al inicio del recuento definitivo. Nadie nos llamó desde Posadas para decirnos que había 0 votos para diputados, porque sería es muy difícil que haya 0 votos. ¿De dónde sacaste esa que info, sacamos, Ahí vamos a corroborar. Ahí Sol lo está corroborando. Bueno, vamos con el tema de la condena, Cristina. Tu opinión, Claudio. No, bueno, creo que es la misma opinión de un vasto sector de la comunidad democrática, ¿no? Esto es un ataque a la democracia, un ataque a la institucionalidad, la demostración de que los sectores concentrados de la economía todavía tienen un fuerte manejo, ¿no? Sobre todo en la parte de la justicia, y que se toman su tiempo para decidir. A ver, es raro que yo no voy a hablar de la cuestión judicial, porque sinceramente creo que mentir de que leí el expediente no tiene ningún sentido. Sí, tengo la plena seguridad de que no hay ninguna culpabilidad de Cristina como presidenta de la nación, ¿no? Es decir, de la misma forma que no lo tendría ningún presidente de la nación, porque se imaginan ustedes que si un presidente de la nación o un gobernador, por ejemplo, tiene esa facilidad de ocuparse de direccionar una licitación, y además, a mí me parece que es imposible, porque si no directamente un país no podría funcionar, porque si el presidente es el responsable de todo, no tendríamos ningún presidente. Sí, bueno, pero acá que no termine preso. También es cierto, Claudio, que no solamente hablando de los presidentes, ¿no? De los dirigentes de la clase política, muchos se han enriquecido y la gente los ve enriquecerse, y claro, que no se podrían llegar a enriquecer solamente con el sueldo que perciben por ser intendente, concejales, diputados, ministro, secretario o lo que fuere, ¿no? Por eso es importante, Mario, esto que vos decís, porque justamente ahí radica la cuestión. Uno puede tener una observación o una mirada. Ahora, hay que demostrarlo en la justicia, es decir, la justicia no se puede guiar porque ve una evolución patrimonial o algo similar. La justicia tiene que fallar como corresponde, con las pruebas que corresponden, y en este caso, por lo menos, a simple vista, y más toda la documentación que fueron compartiendo algunas compañeras y compañeros, más algunos libros que se fueron presentando en el tiempo y el seguimiento de algunos periodistas, que por lo menos yo les creo, demuestran que no hay una... que no, Cristina lógicamente no es culpable porque es la presidenta de la nación, o sea, es la máxima autoridad y no es la que tiene que, ni siquiera participa administrativamente en las licitaciones que se hicieron y demás. Pero más allá de esto, yo creo que lo que la comunidad tiene que preguntarse es si le creo o no a la justicia, porque si uno dice sí, le creo a la justicia, le tiene que creer para todo, no puede decir, no, en esta
Sí, no. La justicia no tiene que ser un instrumento del poder de turno. Eso tiene que quedar claro. Pero vamos a partir de otra base. Esta causa de vialidad, que ya tuvo gente en cana y que la relaciona a la expresidenta, arranca en el 2008, durante el gobierno de Cristina, pasa por el gobierno de Macri, pasa por el gobierno de Alberto Fernández y recién se ratifica porque ya condenada fue 2 veces y ratificada su condena en Cámara. Y ahora la ratifica la Corte Suprema. Yo no sé si un ciudadano argentino tiene tantas prerrogativas de tantas instancias para que reciba una condena firme y después recién pueda cumplir la condena que le corresponde por un delito. Claro que sí, Mario, ¿cómo que no? Todos tienen esa prerrogativa. Ahora, yo veo que a un tipo lo condenan y lo meten en cana el otro día, Claudio, discúlpame. No, bueno, está bien, bueno, pero depende de la causa. Yo no soy abogado, Mario, no me hagas hablar algo de lo que no sé, pero digo, a ver, son todas, por supuesto que todas las, digamos, lo que se utilizó como alzada en cada uno de los casos, solicitando que se revean las resoluciones, son derechos, no es algo que se le otorgó específicamente a Cristina, pero más allá de eso, y teniendo en cuenta que la Corte Suprema trata en un tiempo récord, o sea que ni siquiera revisaron la causa, tratan en un tiempo récord la causa, lógicamente se termina teniendo de política, pero y es malo para la Corte, porque estaría bueno que la Corte hubiera dado una explicación mucho más mucho más clara, explicarle a la comunidad, porque en definitiva es la expresidenta de la Nación, no es una ciudadana. No es que tiene más derechos, pero yo creo que sí la Corte tiene muchas más obligaciones en cómo explicarlo. Pero como digo, yo personalmente no le creo a esta justicia. Creo que la comunidad en general tiene una mirada que no es positiva sobre la justicia y por eso, lógicamente, creemos que esto es un atentado a la democracia. Es la proscripción de Cristina como candidata, porque justo coincide de que hace una semana había comunicado que iba a ser candidata. ¿No? Lo puedo también haber condicionado a su lanzamiento, porque yo recuerdo que Cristina hizo una conferencia de prensa para decir: no se preocupen porque no voy a ser candidata, la condenada. También. No, bueno, pero mirá para un poquito más para atrás, porque si miro la que a mí me conviene, siempre voy a salir ganando, ¿no? No, bueno, está bien, pero se propone candidata porque se da cuenta de lo que está pasando en el país con este gobierno nacional, que es empobrecedor sistemático de todos los sectores, ¿no? Pero ¿quién es? La única referente que tiene el peronismo que puede llegar a enfrentar a este vil gobierno de Javier Milei. ¿No hay más referentes peronistas? Claramente hoy es la referente más importante, es la referente más importante del peronismo, y por eso, por supuesto, pero además es una militante, es decir, no es una compañera que estuvo descansando y esperando que las cosas vayan mal para proponerse. Siempre estuvo activa, es la presidenta del Partido Socialista. Digo, pero por eso yo entiendo que hay gente que está contenta, sinceramente me da un poco de pena, pero respeto lo que piensa cada uno. Sí digo de que uno tiene que decidir si le cree o no a la justicia. Si le cree a la justicia, puede festejar este fallo y después se tiene que aguantar todos los que vengan. Si no le cree, bueno, no, tiene un espacio. La justicia tiene que tratar de recuperar y ser independiente y no esperar a que un gobierno termine su mandato para condenarlo, ¿no? O para juzgarlo, o para, perfecto. para estamos de acuerdo que le caiga sentencia. No es creíble y que no es independiente. Claro. Buenísimo. Sí, también hay que investigar el caso Libra, que lo tiene como en el ojo de la tormenta al presidente. O sea, yo creo que la gente quiere eso, los que te trastocan todo esto es el poder político en este país, ¿no? Lamentablemente. No hay ninguna duda. Pero bueno, por eso hoy nos convocamos. Quiero aprovechar, Mario, el llamado de la radio hoy nos convocamos a las 19 horas en la plaza. Vamos a tratar, además de visibilizar, charlar un poco con la gente, ver qué opina. Y yo creo que lo importante es eso, ¿no? Que se pueda generar un círculo virtuoso de diálogo, de construcción de una idea de lo que está sucediendo, porque bueno, es una mirada que tiene mucho que ver con lo que va a pasar hacia adelante, ¿no? ¿Cuándo se juntan? Va a ser la forma.
Hoy, Hoy a ¿dónde las se 19 juntan? horas en la plaza, sí. Bien. En la Plaza San Martín, la Plaza del Centro. Así que bueno, toda la gente que tiene ganas, más allá de lo que opinen, tienen ganas de participar, de defender la institucionalidad y defender la democracia, vamos a tener un espacio abierto para bueno, poder construir una idea de la gravedad de la situación que estamos viviendo. Hoy me crucé con un amigo y me dijo, no sé si te diste cuenta, pero lo que pasó ayer en el Partido Justicialista me recuerda que los peronistas son como los gatos. Y ahí me acordé de aquel viejo dicho que todo el mundo comenta, ¿no? Sí. Que cuando Sí, uno sí, pero cree Mario, que los queda- gatos se están peleando, en realidad se están reproduciendo. Y cuando los Bueno, gatos pero hacen él- otros gatitos, ¿viste? Que están... Y vos decís, están peleando los gatos. No, le están dando rosca y rosca, ahí se están reproduciendo. ¿Mm? Por eso a veces cuando dicen 70 años de gobierno peronista, yo hago la cuenta y nunca me da el peronismo, digo, como, bueno, plaza bombardeada, proscrito 18 años, la verdad que no sé de dónde sacan los 70 años, pero bueno, un poco la historia del peronismo, y es entendible que bueno, con una doctrina tan vigente y que un partido tan importante con mucha gente militante tenga en contra a todos los sectores que no quieren la justicia social. Ujú. Y bueno, y esto yo lo comparto con vos porque sé que vos también crees en eso. Entiendo algunos enojos, pero digo, yo creo que vos crees en Yo eso. estoy y enojado me con la parece que ahí es dirigencia donde política, ¿eh? Estoy enojado con la democracia, estoy enojado con la manipulación de los dirigentes políticos que tratando de mantener sus privilegios, acá en el caso de Misiones, arcaica y perversa ley de lemas, que hace que no tengamos un Consejo Deliberante más plural, una dirigencia política que ha perdido los objetivos y que ve los intereses personales o del conjunto de los que lo rodean para mantener el poder y no el interés general de la comunidad. Porque me remito a un hecho, Claudio. Si hoy tuviera que hacer política, estaría planteando no permitir el reemplazo de estos postes podridos de madera por otros postes podridos de madera que ya de hecho está prohibido por ordenanza. Pero si el municipio no tiene capacidad de poner postes de hormigón, entonces convocaría a una empresa para que lo haga y por ende pueda cobrar lo que el municipio cobra como espacio aéreo en concepto de alquiler de esos postes. Y entonces tendríamos un problema solucionado. Pero acá estamos pensando en qué poder yo sigo concentrando para mantenerme en el poder y no para resolver los problemas de la gente. Por eso yo creo Mario, que a mí la democracia el me enojo, decepcionó. Yo como militante político... ese enojo, yo te entiendo, pero ese enojo uno lo puede canalizar positivamente hacia, bueno, generar un espacio de diálogo, un espacio de construcción, proponerse a la comunidad. Claro. La verdad, yo sinceramente digo, nosotros estamos muy conformes con la elección que hicimos, a pesar de que no nos acompañó tanta gente, pero estamos conformes porque por lo menos le dimos la oportunidad a la comunidad de Iguazú a que elijan algo distinto. Bueno, la comunidad eligió y cuando se terminan las elecciones el que gana tiene razón. Y esto funciona así, pero hay que canalizar positivamente esas ganas de que las cosas mejoren. Yo creo que es por ahí, por eso digo que la invitación hoy es abierta, digo, más allá de que nosotros estamos seguros de que las presidencias de Cristina fueron clave en políticas distributivas y de derechos, invitamos a la gente que no piensa lo mismo, pero que cree que la democracia está en peligro, que a lo mejor, como decís vos, decepciona a la democracia y esta gente que toma este tipo de decisiones también lo sabe, y empecemos a generar un espacio de diálogo y de construcción y de que el enojo se pueda canalizar positivamente hacia mejorar la calidad de vida de la gente. Es un poco lo que nosotros trabajamos en la campaña y lo que nosotros pretendemos como militantes también, ¿no? Yo me voy a poner del lado de otros que no entraron en la distribución, sino en la expoliación, que son los jubilados, que sí hicieron los aportes para tener una jubilación y hoy tienen que compartirla con aquellos que por tener años, solo tienen el beneficio
de una jubilación. Bueno, hay que ver, también hay muchos empresarios que no le hicieron los aportes a sus empleados. Y bueno, No es tan ¿y para qué fácil, estaban Mario? los ¿Por qué? Porque sindicalistas, si no- Claudio? Pero por eso, pero si Y no... entonces pero acá si hay no unas ponemos culpas lo que compartidas pasa- del mismo es esquema. una Esto me hace... política distributiva. ¿Sabes qué? No, Es mirá, una política vamos a partir de una base, distributiva. Claudio. Filipa sale Lo que a pasa es que mandar a tenemos controlar las índices motos, apretadas. le secuestra las motos a la gente y después le dicen que vayan a verlo en la casa. Eso hacen en la campaña política, que lo vayan a ver en la casa para que después le van a liberar la moto. Primero te pego, después te acaricio. No, pará. Bueno, Acá pero hay por eso- irresponsabilidad pero de la por eso, dirigencia política, de la Si dirigencia uno sindical. pero pues, yo te entiendo, Mario, estás enojado, pero Y lo que estoy yo digo es enojado, claro que estoy enojado. si nosotros podemos, si nosotros para cada caso podemos tomarnos el tiempo de explicarlo de la mejor manera para que la gente tenga todo el panorama y pueda decidir y pueda resolver en su criterio qué está bien y qué está mal, está bueno porque le damos la herramienta a las vecinas y los vecinos para decidir. Ahora, si uno rápidamente dice los jubilados que aportaron cobran lo mismo que los que no aportaron, produce un enojo. Ahora, Claro. si uno explica cuál fue la política distributiva por la cual se generó toda una moratoria y demás, porque esa gente hay que atenderla. A ver, vamos a suponer que no tiene aporte. ¿Qué hacemos con esa persona que ya está en edad de jubilarse, que no tiene posibilidad de generar ingresos y que no tiene aporte? Sí, bueno, pero vamos a partir de Ahí otra hay que base. decir. No resolvieron el problema de base, que era generar que hasta a partir de acá es blanco o era negro. Y de acá en adelante vamos a ponerle amarillo para que no parezca racista la cosa. Pero, Bueno, pero sigue por eso, habiendo son los empleo temas. negro, sigue habiendo gente que no aporta y dentro de 30 años Sí, vamos a tener que y jubilar a cada estos vez mismos más, tipos que y no cada vez aportaron. más. Y bueno, y Cada vez entonces, más trabajo ¿de quién es la negro. culpa? Vos fíjate, Mario. Entonces hay que rever las leyes laborales, Claudio, para crear un hay que rever sistema las leyes previsional en laborales. Hay que serio. estar de acuerdo. Bueno, pero por eso no hay que rever las leyes laborales. Porque si revemos las leyes laborales, automáticamente estamos hablando de derechos. Ahora, si revemos cómo los héroes de este presidente, que son los evasores seriales, pueden blanquear cuando quieren y los trabajadores y las trabajadoras tienen que discutir las leyes laborales, ahí está el problema del equilibrio. Los 1.000 millonarios, los que antes eran millonarios y que ahora son 1.000 millonarios, evidentemente se están quedando con una parte que no les corresponde. A ver, si vos tenés una sociedad o una comunidad o un país donde el 90% de la población se empobreció y el 10% le creció en un promedio del 70% su riqueza, la transferencia de recursos, porque los recursos son los mismos, la transferencia de recursos la de los sectores más desprotegidos, los sectores más concentrados de la economía. Pero una discusión que hay que darla, pero que hay que darla sin enojo, porque nadie se va a quedar sin comer por pagar un poco más lo que le corresponde, y hay que dejar de festejar cuando el presidente dice que todos los evasores son héroes. Porque ahí está la gravedad de la situación. O sea, si yo no le pagué los aportes a mis empleados, soy un héroe. Ah, buenísimo. Entonces, Sí, bueno, sí, se no le quejen, pago, sí, claro, sí, no le pago sí. más. No, sí, creo que Bueno. hay que empezar a hacer funcionar algo que en la política no funciona, se llama coherencia, ¿no? Porque en No, eso también coincido pero- con pero- vos. No puede venir a decir que los contrabandistas son todos unos genios. Entonces todo lo que pagan impuestos porque tiene un comercio Bueno. acá, las tasas municipales, la renta a la provincia, el IVA, son todos unos boludos. Exactamente. Bueno, entonces cuando todos nos demos cuenta de cuál es el proyecto que tiene esta gestión del gobierno nacional de Milei, a lo mejor podemos discutir, encontrar un montón de puntos en común y fortalecernos desde ese lugar. Por eso Claro. digo que la convocatoria para hoy a las 19 horas en la plaza es abierta y ojalá que se pueda generar un espacio de diálogo donde discutamos todas estas cosas, sobre todo en una comunidad como la nuestra, que estamos muy afectados con la cuestión del turismo, la cuestión del comercio, y por supuesto que esto recién empieza, ¿no? Cualquiera que vivió la década del 90 en Iguazú Sí, sabe cómo más termina. o menos para qué lado va esto. Claudio, se nos fue el horario, pero te digo que el proyecto